grabación de la sesión para que les vaya quedando más o menos grabado todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo empezó la semana? ¿Cómo van? Un gatito. Sí, se porta bien mal por si que llega a molestar en la clase. Espero que no. Me encanta. ¿La semana ha empezado bien? ¿Bien? O sea, ¿Sí? nuestra segunda clase, por lo menos. Ya, bien, muy bien. Ya déjenme ver porque les encontré ejemplos de resoluciones para que lo puedan ver, pero no sé si se puede ver a través de Teams. Déjenme ver. Sí, comparte pantalla, pero está esta cuestión rara de las ventanas que a veces no sé, como que se ve raro, no sé. ¿Se ve? Ahí se ve. Sí. Se ve ya. Sí, sí se ve. Como me pidieron y me pareció correcto que me lo solicitaran, conocer cómo es el procedimiento, me metí a la página del boletín concursal y busqué una solicitud de liquidación forzosa de una empresa para que fuera como la versión más compleja. Traté de tapar datos sensibles, si bien esto ya se encuentra público en el boletín concursal. Y aquí ustedes pueden ver la demanda. Esto es una solicitud, como se identifica el procedimiento especial de la ley 20.720, con la solicitud de liquidación forzosa de una sociedad determinada. Este caso se está tramitando en la región metropolitana. Pues, esto es toda la identificación. No sé si ustedes alguna vez han visto una demanda en general. Estos son contenidos mínimos que tiene que tener. Quién es el abogado, la identificación del abogado, y del demandado, que es la empresa a la que nosotros estamos solicitando que se le liquide, ¿no? Y no sé tampoco si ustedes han visto alguna vez o les han presentado cómo se presenta una demanda. Pero uno pone lo principal, primero otro sí, segundo otro sí. Sí, sí lo vimos. Sí, eso sí. Bien, entonces aquí ustedes la diferencia que van a ver con respecto a lo que han visto en otros tipos de procedimientos, que acá son específicos de esta ley 20.720, donde solicita se declara la liquidación forzosa de esta empresa deudora, acompaña los documentos y solicita custodia porque son documentos especiales que requieren cierta protección, acompaña a validistas para comprobar, para que ustedes vayan viendo cómo se va comprobando la forma en que lo mismo lo regula la ley, es decir, yo tengo que acompañar los documentos que acreditan la deuda que este tercero, esta empresa tiene conmigo. Se designa liquidador, titular y suplente, que nosotros lo hemos conversado también en extenso, porque es importante que esto figure dentro de un escrito. Solicita también se designe veedor. ¿Se acuerdan el caso en que se tiene que designar veedor? ¿Por qué se designa veedor en esta solicitud? ¿Que lo conversamos en clases anteriores? ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, No. ¿se acuerdan? No, parece. No, profe, no, al menos yo no. No me acuerdo. Presentamos esta demanda de liquidación forzosa de una empresa. Yo les decía en la audiencia inicial, una de las actitudes que podía tener el deudor era cambiar el procedimiento a un procedimiento de reorganización de las deudas. Y tenía que ir a la audiencia inicial con una propuesta de convenio para una reorganización, es decir, pasar de una liquidación forzosa de los bienes de la empresa deudora a una reorganización. Para eso, y para garantizar los derechos del acreedor en esa circunstancia, aquí se establece dentro de los otros sí, quien está presentando la solicitud designa un veedor para el evento de la oposición. Quinto otro sí, bueno, acredita personería, cosas típicas, litigación en forma de notificación electrónica, patrocinio y poder. Bueno, y ahí toda la identificación, aquí usted tiene que poner SJ en lo civil de Iquique, que sería la diferencia. Y bueno, hace todas las identificaciones que uno puede hacer con respecto a la demanda, que no sé si será tan importante que lo vean, ¿no? Que lo conozcan. Principalmente para que conozcan de qué se trata el escrito, cómo es en apariencia, más o menos cuál es su extensión y cuáles son los contenidos esenciales que tiene y conozcan ya más o menos cómo son. Les voy a mostrar la resolución a esto. Creo que este era. Ya, hubo otras intervenciones de por medio, para que entiendan por qué habla proveyendo derechamente a la solicitud. Y fíjense, ¿cómo resuelve esta la resolución que tiene el tribunal ante esta solicitud que yo presento de liquidación forzosa de una empresa?
Dice que a folio tanto, comparece tanto, en representación de tal empresa. Todo con domicilio en tanto, personas jurídicas, es decir, toda la identificación, y lo importante es en cuanto a la causal, porque recuérdense cuando nosotros hablábamos de la liquidación forzosa, habían unas causales posibles que yo tenía que acreditar para iniciar un procedimiento de liquidación forzosa. En este caso se basan en la número 1 del artículo 117. ¿Cuál es? Haber cesado en el pago de una obligación que consta en título ejecutivo con el acreedor solicitante. Que de hecho en este documento que yo les estoy presentando en el pasado, se entregaba el documento y se dejaba en custodia, donde se acreditaba esta obligación ejecutiva. Después nos dice la resolución que según dispone el artículo 117 sobre insolvencia y arrepentimiento, cualquier acreedor aquí lo que está haciendo finalmente es nombrar cuál es el sustento de esta acción que nosotros estamos intentando. Y en consecuencia dice que téngase por presentada demanda de liquidación forzosa en contra de la X empresa y por consiguiente cita a las partes a la audiencia, lo que nosotros conversamos del artículo 120 de la ley. ¿Se acuerdan cómo se llama esa audiencia? Audiencia inicial. La audiencia inicial. La audiencia inicial. Entonces, para que vayamos viendo cómo todo esto que nosotros vimos como una estructura doctrinaria, legal, en la realidad se va haciendo concreta. Que tendrá lugar en dependencias del tribunal, y aquí pone finalmente la dirección de los tribunales de Santiago, da la hora concreta y nos dice que se va a realizar al 5º de hábil, que también lo dice el artículo, y establece el horario desde las 9 de la mañana, contado desde la notificación personal del deudor, que es lo que esa deudora. Pone el caso que si el 5º día cayera o recayera en día sábado, lo traspasa al día lunes. Y atendido el autoacordado, se autoriza desde luego la notificación personal subsidiaria, viviendo para tal efecto, el ministro de Fe incorporar a la carpeta electrónica pertinente. Se está hablando con respecto a la notificación de la empresa deudora. Y se publica la presente resolución en boletín concursal. Todo lo que yo les estoy mostrando, recuerden que, y en virtud de la modificación de la ley 20.720, se realiza todo a través del boletín concursal. ¿Alguno de ustedes ha revisado o ha mirado el boletín concursal? ¿No? No, profe. No, profe. No. Ya. Aún no. No, ya. Sería bueno que, yo sé que están con hartas tareas, pero para que vayan viendo más o menos de qué se tratan los procedimientos, cómo funciona el boletín concursal, es de fácil acceso, pueden poner en Google Boletín Concursal Chile y les va a aparecer. Y pueden ver todas las resoluciones de todos los procedimientos. Y pueden, por ejemplo, poner liquidación forzosa, la receptora de liquidación forzosa, liquidación voluntaria a nivel nacional. Aquí entré y salen todas las Todas últimas publicaciones, sí. Entonces, para que vean cómo, y eso se va cambiando de un día a otro. Entonces, para que vean cómo funciona y conozcan más o menos de qué estamos hablando y cómo todo lo que estamos trabajando doctrinariamente, todo lo que estamos trabajando como materia o desde la ley, tiene una práctica, ¿no? Importante. Ya, y ahora les voy a compartir otra resolución. Creo que esta es... Estoy segura si esta es... Sí, esta es la resolución de liquidación, que esto es lo que fundamentalmente estuvimos estudiando dentro de la semana. Y también dentro de esta clase estuvimos revisando qué era la importancia de esta resolución de liquidación. ¿Se acuerdan de cuál era la importancia o qué cosas nosotros regulamos en esta resolución de liquidación? Que lo conversamos dentro de la clase pasada. ¿Pero cuánto llegábamos a esta instancia? ¿Se acuerdan la resolución? Dígame. Designaba liquidador titular y suplente. Ese era uno de los aspectos que... Había muchos aspectos de que se designan. Uno de esos es la designación del liquidador. Bien. ¿Se recuerdan en qué momento nosotros llegábamos a esta resolución de liquidación? ¿O por qué era tan importante? En el caso de que no se hiciese el juicio de oposición, ¿se dictaba derechamente la resolución de liquidación? Perfecto, derechamente en el caso de que no haya oposición. Bien, ¿se recuerdan algún otro caso en que lleguemos directamente a la resolución de liquidación? Cuando se rechaza la oposición del deudor. Cuando se rechaza la oposición del deudor, derechamente a liquidación. ¿Otra circunstancia que pueda ocurrir?
¿qué pasaba si el deudor concurría a la audiencia inicial, y no hacía nada? Que lo conversábamos dentro de clases anteriores. Dictaba derechamente la resolución de liquidación. Directamente resolución de liquidación. Y que nosotros comentábamos que esto era un poquito extraño si lo relacionábamos con las reglas generales que nosotros tenemos en otro tipo de procedimiento. Bien. Y en el caso que el deudor, concurriendo a la audiencia inicial, se allane, ¿qué sucede ahí? Se somete al procedimiento concursal de liquidación. De liquidación. Claro. Entonces, todo para que vean cómo, de diversas formas, nosotros siempre llegamos finalmente a esta resolución de liquidación. ¿Cuándo no vamos a llegar a esta resolución de liquidación? Cuando las excepciones opuestas en el juicio de oposición hayan sido consideradas por el tribunal como correctas y que se considerara, por ejemplo, que no se encuentra en insolvencia el deudor. Ahí nosotros no tenemos resolución de liquidación. ¿Eso implica que se aceptó su oposición? Porque se aceptó su oposición. En el caso que se acepte... Ya. Y recuerden también que no vamos a tener resolución de liquidación en el caso que el deudor, dentro de las vías posibles que tiene la audiencia inicial, pague la deuda que se le está cobrando por los acreedores que están presentando la solicitud. Eso era lo de consignar fondos, profe. Consignar fondos suficientes, que cubren las acreencias que se están cobrando en ese momento, como todas las costas del juicio determinado. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, me da la impresión que vamos o menos ubicados. Sí. Ya. Entonces, ahora ya nos encontramos en esta instancia que puede ocurrir en la misma audiencia inicial, al término, que es la resolución de liquidación de causa que yo le estoy mostrando, de este procedimiento que le estoy mostrando. ¿Qué dice esta resolución de liquidación? Aquí se vuelve cierto todo lo que nosotros revisamos en cuanto a la importancia de la resolución de liquidación en la clase anterior. Entonces dice, esto es toda la forma en que fallan los tribunales. Yo no sé si ustedes han visto resoluciones, se las muestro para que las conozcan. Esto todo lo hace un tribunal de letras en lo civil, que recuérdense que si bien no tenemos tribunales especializados, nosotros entendemos que esto es justicia especializada en cuanto recibieron cursos que lo prepararon para enfrentar este tipo de procedimientos. Dice, atendido el mérito del documento, ha llegado con fecha tanto, con objeto de dar curso progresivo a los autos, como se pide, alguna solicitud que tiene que haber hecho alguna de las partes. Vistos. De aquí nosotros nos interesa en cuanto a resolución de liquidación. Teniendo presente el mérito y lo dispuesto, y nuevamente menciona la ley 120, número 3, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil, que yo les decía que es importante que lo revisen, sobre todo si tienen alguna falencia o alguna duda con respecto al procedimiento ordinario. Se designa como liquidadora y designa a un determinado liquidador, lo identifica de una manera determinada, vamos a decir los nombres, en virtud del artículo 129, número 3 de la ley. Entonces ahí nos recordamos que se designa como liquidador titular. Después, el liquidador antes designado deberá proceder a la incautación, que era otra de las cosas importantes que nosotros veíamos como relevantes a la hora de dictar una resolución de liquidación, con todos los bienes del deudor, que yo les mencionaba también que era muy importante y relevante sus libros y documentos, porque pasan al control de este liquidador que fue nombrado recién. Para este objeto, que también yo les decía, se le prestará de inmediato el auxilio de carabineros para acudir con el auxilio de la fuerza pública. Aquí mencionábamos el ejemplo del caso súper relevante que se está tramitando ahora en la región con respecto a la incautación de ciertos documentos y computadores de la municipalidad. Dice, oficia a la empresa de Correos de Chile y Telex Chile S.A. para que entreguen al señor liquidador designado la correspondencia y despachos telegráficos. ¿Se recuerdan que lo conversábamos en la clase anterior? Aquí en este caso se notifica a estas empresas a fin de que toda esta correspondencia que viene específicamente para esta empresa en particular que se está liquidando y entendiendo como uno de los efectos de este procedimiento de liquidación, deben ser entregados al liquidador, que es el nuevo administrador de esta empresa. Dice, ofíciese a los tribunales de la República a fin de que remitan al presente procedimiento concursal todos los juicios pendientes contra el deudor, que eso también es uno de los efectos importantes de esta resolución, que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones legales, para efectos de proceder a la acumulación, que también lo vamos a ver hoy día como uno de los efectos de esta resolución, donde yo acumulo todos los procedimientos a este procedimiento concursal. Adviértase al público que no debe pagar, que también lo conversamos al final de la clase anterior, no debe pagar ni entregar mercaderías del deudor bajo nulidad de los pagos y entregas.
las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor deben ponerlos dentro de tercero día, nosotros lo conversamos, a disposición del liquidador. Súper importante con respecto a quien pueda tener una deuda aún existente con el deudor, es decir, el deudor de esta liquidación. Hágase saber a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de 30 días, contado desde la fecha de publicación de la resolución, para que se presenten con todos los documentos que acreditan o justifican el crédito que están cobrando, bajo percibimiento de verse afectados por el resultado o los resultantes de este juicio. Y que yo les mencionaba que en los procedimientos concursales esto tiene que ver con lo que se llama la verificación de créditos, que yo ya les distinguía que hay una verificación de créditos ordinaria y una verificación de créditos extraordinaria, pero si yo demoraba acreditar mi crédito a la extraordinaria, todo lo que se hubiera gestionado hasta el momento en que yo presento mi crédito, yo debo someterme a lo que han determinado la Junta de Acreedores junto al deudor y junto al liquidador. Después dice, notifíquese por el medio más expedito posible la resolución de liquidación a los acreedores que se encuentran fuera de la República, y aquí yo les decía que esto también tiene que ver con una de las obligaciones que tenía la 20.720, con reconocer estos procedimientos que traspasan las fronteras nacionales. Y yo también les mencionaba en la clase anterior que esta resolución de liquidación también incluye la fecha, o se fija, la primera junta de acreedores. ¿Se recuerdan cómo se llama esta primera junta de acreedores? Yo se los dije, creo, en la clase anterior. Sí, se los mencioné. ¿La Junta Constitutiva? La Junta Constitutiva. Muy, muy bien. La primera junta de acreedores, que es la que se nombra en esta resolución de liquidación, es la Junta Constitutiva. Para la audiencia del 32º día hábil, contado desde la publicación de la presente resolución en el boletín concursal. Pues imagínense, este procedimiento es tan especial que ya tiene hasta su propia forma, su propio boletín donde notifican. Y que yo les comentaba una de las quejas que también se producían con respecto a la ley 20.720, especialmente de los bancos, es que como es a través del boletín concursal, la tramitación es muy rápida y es muy difícil hacer seguimiento de quiénes son los deudores que han entrado en algún tipo de procedimiento concursal. Esa es una de las discusiones que se dan. Sí, además, esta orden de liquidación que nosotros revisamos dentro de la clase anterior, se inscribe la resolución de liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor. Y yo les decía que esto tenía que ver por cuál, porque el deudor, desde que se dicta esta resolución, pierde el control sobre sus bienes. Sus bienes pasan a la administración de esta persona que es el liquidador. Entonces, por eso se fija, porque puede ocurrir que el deudor no tenga tanta buena fe y pueda tratar de hacer alguna transacción con algún tercero con respecto a los bienes inmuebles. Entonces, para garantía de estos terceros, esto se inscribe en cada uno de los registros conservatorios de bienes raíces, donde se encuentren los bienes inmuebles que pudieran ser afectados por esta liquidación. Después indica que se cita el liquidador titular designado en autos, al deudor y a los acreedores a una audiencia ante el tribunal para el día hábil que no se ha dado nuevamente, inmediatamente al anterior, para celebración de la audiencia de determinación del derecho a voto, que esa es la audiencia que sigue a la que nosotros hemos revisado hasta ahora. 9 horas y general el horario que establece el tribunal. Notifíquese la presente resolución por medio del boletín concursal. Y fíjense lo más importante con respecto a esta orden de notificación. Notifica al deudor, a los acreedores y a los terceros. Entonces se considera como válido en cuanto a forma de notificación y entendiendo de que todos se dan por notificados desde que públicamente se sube al boletín concursal, con todos los defectos que nosotros podemos ver. En cuanto a la perfección de dicha notificación, el liquidador deberá dejar constancia por escrito en el expediente de todas las publicaciones que efectúe en el boletín concursal, porque a todo este tipo de notificaciones las realiza el liquidador, o en su caso el veedor si estamos en un procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora. Todas estas notificaciones se suben por el liquidador o por el veedor. Y a fin de garantizar los derechos de las partes, además, cuando esto se hace, es decir, cuando lo sube al boletín concursal, sube un comprobante al expediente digital que lleva el tribunal, para llevar alguna especie de orden y que los acreedores no puedan alegar que no han sido debidamente notificados, a pesar de que han sido notificados a través del boletín concursal.
Y les muestro, porque miren, para que ustedes vean por la situación excepcional que nosotros nos encontramos ahora, en el caso de esta liquidación, que yo busqué, la última que encontré en el momento que yo hice la investigación, atendido el estado de excepción constitucional y la emergencia sanitaria, que dice sanitaria, que vive en el país, se instruye a la liquidadora publicar la resolución de liquidación con posterioridad al 1 de mayo del 2020. Seguramente con la... Fíjese que se está dando un plazo de casi... Porque esta resolución es de 8 de abril de 2020. Se está dando un plazo más o menos de un mes, yo creo que probablemente esperando que haya bajado la emergencia nacional o que ya no nos encontráramos en estado de excepción constitucional. ¿Qué les parece lo que han visto hasta ahora con respecto a la resolución? ¿Se condice con lo que hemos revisado en la ley, lo que revisamos en la materia o doctrinariamente de lo que nosotros entendemos de esta resolución? Sí, ¿Sí? principalmente con las menciones. Son específicamente las mismas que aparecen en la ley. El tribunal sigue paso a paso la ley cuando dicta esta resolución. Y creo que esas son las resoluciones que les traje por hoy. Voy a hacer lo mismo con los otros procedimientos para que ya vayamos viendo de forma concreta de qué se tratan los procedimientos. ¿Les quedó más o menos claro? O por lo menos haber visto cómo son un procedimiento. Sí. Sí. Y les pregunto, porque esto es una pregunta que no tiene que ver con la materia. ¿Ustedes saben cómo nos encontramos actualmente en el estado de emergencia nacional? ¿Cómo, profe? ¿Cómo nos encontramos actualmente en el estado de emergencia nacional? Por ejemplo, Tarapacá. Por el tema de las estadísticas de contagio, ¿dice usted? ¿O Sí. en general? En general, no que se sepa en la estadística, sino cómo estamos en general. Con mucha gente porfía todavía. A mucha gente, es que por lo mismo le estoy preguntando como para que, por si hay gente porfiada o por si alguien lo ve, ¿saben si nosotros hemos superado la enfermedad en este momento? ¿Cómo está cómo estamos ante la curva de contagio y todas esas cosas? No, vamos Hasta subiendo, de ahora, hecho. supuestamente, curva- sí, porque Tarapacá es como la cuarta región más contagiada La de cuarta más Chile. contagiada en este rato. O sea, en los nuevos contagios la cuarta. Pero, ¿saben qué? Por ejemplo, nuestros vecinos, Antofagasta, Arica, ¿qué estado se encuentran ellos? En cuarentena Ellos total. están en cuarentena total. Arica, cuarentena total. Sí, Sí. Arica y Antofagasta están en cuarentena total. Creo que también, no sé qué ciudad es la tercera región. Y en Santiago. Claro. Ya, para que porque también leí en el diario, y no sé si ustedes lo habrán visto, el alcalde pidió que se dicte cuarentena. Sí, solicitó mediante una carta. Claro. Solicitó mediante una carta. Sí, el tema es que la cuarentena no se va a decretar hasta que los números de fallecidos no crezcan exponencialmente. ¿Y no han crecido exponencialmente? No, tenemos un fallecido en la región, Ya, mire qué bueno. que es la persona de Alto Hospicio. De los 500 y tantos casos que van en total, es un solo fallecido. Y mientras la curva de fallecimientos no aumente, no nos van a pescar. Ya. Y además que el grupo de personas que está contagiada es entre 20 y 30 años igual. Que ha sido algo inusual es cuando uno lo veía desde lo que estaba ocurriendo en Europa, que eran fundamentalmente gente muy, muy mayor. Aquí está Es que Europa es un país, o sea, es un continente viejo, sobre todo los países que estaban más mal, como Italia, etcétera. La gente más vieja. Sí, mucha gente vieja. Entonces, como que se da, ¿por qué se lo converso? Para que si alguno cree que estamos como superando, no, todavía no estamos superando, todavía estamos como en la crisis máxima de la enfermedad, para que lo tengan atento y de todas maneras, igual se esperaba que en esta época iba a ser el pico, así que estamos más o menos igual de acuerdo. estaba un poquito acolchados respecto a ese tema, no es tanta la impresión, por lo menos desde mi parte. Muy bien. Entonces, pero se lo recuerdo por si acaso, porque veo gente caminando por la calle. Sí, como si estuviera todo. Como si estuviéramos de vacaciones, ¿no? Y no es el caso. Entonces, para que tengan esos cuidados ustedes también cuando salen, porque me preocupa igual. Ya, y ahora sí volvemos al comercial, dígame. Tengo una curiosidad. ¿La Junta Constitutiva ahora, en la circunstancia en la que estamos, se hará, no sé, por videoconferencia? No sé, me da curiosidad. Esa es la discusión en la que estamos ahora. De hecho, en esta causa estaban ahí suspendidos, porque están viendo cómo lo van a tramitar. Debiera hacerse, yo creo, eventualmente, para no demorar la tramitación, que es lo que está haciendo la Corte de Apelaciones, es empezar a y los tribunales penales, trabajar a través de plataformas digitales. No está quedando otra.
porque probablemente, así como va hasta ahora, no sé, yo creo que vamos a seguir así hasta agosto, septiembre, un procedimiento concursal, entendiendo la especial naturaleza del procedimiento, no debiera demorar tanto su tramitación. Pero fíjese que ya demoró un mes, porque le pidió que demorara un mes esperando a que a mayo se hubiera normalizado un poquito la situación. Entonces, yo creo que sí, debiera hacerse finalmente a través de alguna plataforma digital, porque todos los procedimientos, todo el Poder Judicial debiera desincentivar que nosotros nos encontremos de cara a cara, porque el contagio se da entre personas que se encuentran en espacios reducidos. Sobre todo, recuerden, y se lo recuerdo, no sé si lo tienen claro, que esta es una enfermedad asintomática. Puede que muchos de nosotros estemos contagiados y ni siquiera estemos enterados, porque no tenemos ningún síntoma, pero sí podemos contagiar a terceros. Entonces, para que lo tengamos en atención, yo creo que sí, se van a hacer a través de alguna plataforma digital, como lo está haciendo todo el Poder Judicial. Y ahora sí, continuamos con la materia que estábamos estudiando. ¿Ven el PPT? Sí, profe, sí. se ve. Ya. Entonces, ya vimos, bueno, les mostré para que pudieran ver cómo es el procedimiento, vieron cómo se dictan las resoluciones y lo vieron de forma concreta. Eso nos debiera dar una luz de la importancia de este tipo de resolución, que es la resolución de liquidación, que es lo que estamos revisando ahora. Uno de los efectos importantes de los efectos importantes que tiene la resolución de liquidación, que fue lo que revisamos hace poco, es el deshacimiento, la fijación irrevocable y definitiva de los derechos de los acreedores. Vamos a revisar cada uno de estos puntos. La suspensión de ejecuciones individuales, la exigibilidad anticipada de todas las obligaciones del deudor, las compensaciones que vengan, que correspondan, y la acumulación de juicios en contra del deudor, que incluso dentro de lo que estábamos viendo en la resolución de liquidación figura expresamente estos tipos de efectos. ¿A qué se refiere el deshacimiento? Y esto se encuentra regulado en el artículo 130 de la ley 20.720. El deshacimiento significa que el deudor quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, que es lo que nosotros estábamos conversando hace un rato. Esto es, aquellos sujetos a este procedimiento concursal de liquidación y los existentes en su patrimonio en la época de dictación de esta resolución. ¿Cuáles son los bienes que quedarían fuera de estos bienes? Todos aquellos que la ley declare como inembargables. Esto se encuentra regulado en el artículo 1618 del Código Civil y en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Su administración pasará de pleno derecho al liquidador. En consecuencia, serán nulos todos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute en relación a estos bienes. Entonces, ahí uno ve la importancia de esta resolución de liquidación que se dicta, bueno, depende, pero puede ser luego de la audiencia inicial o puede ser luego de terminado el procedimiento de oposición del deudor, en cuanto a este efecto que el deudor desde ese momento, desde que nosotros dictamos esta resolución, queda inhibido de pleno derecho a la administración de sus bienes. Y queda esta administración en manos del liquidador. Y también todos los terceros, todos los demás acreedores, todas las personas que puedan tener algún negocio con este deudor, deben transar a fin de que no sea nulo ese negocio en particular con el liquidador y no con el deudor o la empresa deudora. El deudor, a pesar de esto, no pierde el dominio sobre sus bienes, sino solo la facultad de disposición sobre ellos y sobre sus frutos. ¿Se acuerdan cuáles son las facultades del dominio que nosotros veíamos en derecho civil? Uso, goce y disposición. Uso, goce y disposición. ¿Es muy usual que nosotros perdamos la disposición de los bienes? No. No, no es normal. No. Es bastante inusual y de hecho más encima que la ley lo establezca expresamente en el artículo 130 nos debiera llamar la atención. Y que también nos figura o nos dice que esto se aplica incluso sobre los frutos que produce este bien determinado. Pensemos en una empresa que se encuentra en proceso de liquidación, pensemos en un ejemplo súper concreto y fácil, que produce frutas y verduras. Entonces, todos esos frutos futuros que todavía quizá no han surgido, no nos encontremos en época de cosecha, pierden la disposición sobre ellos, más no el dominio, la persona deudora, la empresa deudora. No podrá comparecer en juicio como demandante ni como demandado en lo relativo a los bienes de objeto de este procedimiento concursal de liquidación. Déjenme ver si lo encuentro.
Esto porque nos encontramos ante un patrimonio que se encuentra bajo la administración del liquidador, un patrimonio que también nos encontramos en la situación que debe ser liquidado. Cuando yo pueda llamar como demandante a esta persona deudora, a esta empresa deudora, quien va a concurrir es el liquidador. Porque finalmente el liquidador, como está encargado de incautar y verificar cuáles son todos los bienes existentes en este patrimonio que ya se encuentra mermado, es él a quien corresponde la defensa de esos bienes en particular. Por eso es él quien interviene y no el deudor. Podrá interponer por sí todas las acciones que se refieran exclusivamente a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ello. Esto se refiere finalmente a todos los derechos personales que pueda tener este deudor en los cuales no haya interés del patrimonio, ni interés del liquidador, ni intervenir en esa gestión. Y en caso de negligencia del liquidador, por ejemplo, que esté dejando salir ciertos bienes de la administración, que no haya intervenido en un juicio que pudiera interesar al deudor, o a lo que es la garantía del patrimonio del deudor y la garantía de pago de los acreedores, se puede solicitar se ordene la ejecución de providencias conservativas que fueran procedentes. Es decir, cualquiera de las partes, si se encuentra ante o considera que nos encontramos ante un liquidador negligente, puede pedirle al tribunal que se tomen providencias conservativas para la protección del patrimonio de este deudor. Es decir, si bien el liquidador tiene harto poder en la gestión de este procedimiento, puede ser controlado por las partes y por el tribunal. ¿Está quedando claro hasta aquí lo que hemos revisado? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces continúo un ratito más, pues nos queda algo de clase. El artículo 131 de la ley también nos habla sobre controversias que puedan ocurrir en relación a la administración de los bienes. Todas las cuestiones que se susciten entre deudor, liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al procedimiento concursal de liquidación van a ser resueltas en audiencias verbales a solicitud del interesado, que es lo que les mencionaba con respecto, muy similar al caso de negligencia del liquidador. Es decir, yo soy una parte interesada en este procedimiento que tiene alguna controversia, sea con el deudor, sea con el liquidador, sea con otro acreedor, debo ir verbalmente ante el tribunal y el tribunal verbalmente va a solucionar esa controversia de la forma más expedita posible y a solicitud de esta parte interesada. Todo esto tiene que ver con qué, con este espíritu de que los procedimientos concursales sean eficientes y de rápida tramitación. Y que pensemos el caso que el deudor o algún acreedor quisiera perjudicar el patrimonio, demorando la tramitación con una serie de acciones que lo único que buscan es demorar la tramitación. Que si ustedes alguna vez han visto, en los procedimientos civiles ocurre mucho con la oposición de ciertas excepciones, particularmente las excepciones dilatorias. Finalmente lo que busco es detener o importunar la tramitación rápida de la causa, sobre todo de un expediente que yo considero que pueda perder. Ya. Y por último, con respecto a la administración de los bienes futuros. Y esto se encuentra regulado en el artículo 133 de la ley. Y aquí nosotros tenemos que distinguir entre los bienes adquiridos a título gratuito y los bienes adquiridos a título oneroso. Tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, dicha administración se va a ejercer por el liquidador, manteniéndose la responsabilidad por las cargas que le hayan sido transferidas o transmitidas, sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios. Pensemos en el caso de esta empresa que nosotros estábamos revisando en la resolución de liquidación, que se ha iniciado, ya se dictó la resolución de liquidación y después de este tiempo, que todavía estamos en esta tramitación, le llega una donación hereditaria. Por ejemplo, fallece su padre o madre y le deja bienes determinados a esta persona deudora, que también tiene una empresa. Estos bienes, sobre todo entendiendo que son una donación que recibe este tercero, quedan bajo la administración del liquidador. ¿Por qué? Porque se considera que es un activo que puede servir para pagar a los acreedores. Sin perjuicio, por supuesto, en el caso, si ustedes todavía no tienen sucesorio, me da la impresión, pero si hay acreedores hereditarios, No. los derechos de esos acreedores lo van a entender cuando tengan sucesorio. Solo les estoy mencionando para que lo tengan como conocimiento, ¿no? Si yo recibo una donación en este proceso de liquidación, ese bien lo va a administrar el liquidador.
¿Por qué? Porque se considera que es un activo. Ahora, independiente de que lo administre el liquidador, ese liquidador tiene que respetar los derechos de los acreedores hereditarios. Eso van a tener preferencia por sobre los acreedores del concurso. ¿A qué me puedo referir? Por ejemplo, los costos de última enfermedad del causante, puedo también referirme a los costos de entierro del causante, todos esos van a tener preferencia en estos bienes particulares. No les voy a pedir más conocimiento que eso porque ustedes todavía no conocen su sucesorio. Tratándose de bienes adquiridos a título oneroso, ¿saben lo que es a título oneroso y gratuito? Sí. Sí. Sí, lo entienden, ¿verdad? Ya. A título oneroso, su administración podrá ser sometida a intervención y los acreedores tendrán derecho a los beneficios líquidos que se obtengan. Aquí estamos pensando en una empresa y pensemos también en el caso de la persona responsable de esa empresa que adquiere cosas a título oneroso después de la resolución de liquidación. Estos son los bienes futuros de lo que estamos hablando. Solo podrán tener derecho sobre ese bien que se adquirió después del efecto de la resolución de liquidación a los beneficios líquidos que se obtengan. No otro tipo de beneficios ni a la cosa en particular. Esto tiene que ver con el efecto que tiene la misma resolución de liquidación cuando me fija cuáles son los bienes que pueden estar sometidos al concurso. Eso es lo que estoy hablando ahora. Y cuando hablo de bienes futuros no me refiero a todos los bienes que pueda tener el deudor en el futuro una vez terminado el procedimiento, sino a los bienes que pudiera adquirir mientras todavía se está tramitando esta liquidación. Fíjense, nosotros ya tenemos la resolución de liquidación, pero todavía tenemos que tener la reunión de la Junta de Acreedores, después vamos a ver las otras etapas cuando tengamos que verificar los créditos, etcétera, para que me vayan más o menos quedando claro y no se me confundan, que no se refiere a que yo pueda afectar los bienes futuros una vez terminado el procedimiento concursal. Porque uno de los efectos positivos que tienen los procedimientos concursales es que una vez terminado, una vez que yo ya pagué, repartí los bienes que habían, pagué a los acreedores correspondientes, el futuro patrimonio de esa persona deudora no debiera ser tocado por este saldo insoluto del procedimiento de liquidación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Porque es importante que lo entiendan. ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Y solo menciono, porque ya creo que hemos estudiado hartas cosas relevantes, para que lo tengan en atención, porque es lo que vamos a estudiar desde el viernes. Otro efecto importante de la resolución de liquidación es la fijación de los derechos de los acreedores. Y esto se encuentra regulado en el artículo 134 de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se dicta la resolución de liquidación, se fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al momento de su pronunciamiento, salvo excepciones legales. En principio, este efecto inmediato de la resolución de liquidación significa que los créditos no pueden variar en cuanto a su monto ni su calidad después de lo que se dicta esta resolución de liquidación. El pasivo del concurso, entonces, es decir, el conjunto de deudas, queda inmóvil a ese momento. Por eso es que es tan importante esta resolución de liquidación y por eso, en virtud del estado de excepción constitucional en que nos encontramos, la resolución que nosotros revisamos, se dio un plazo de un mes, le entregó un mes más para poder dejar claro la fijación de derechos de los acreedores, entre otros efectos que pudiera tener. Por eso es que es tan importante la situación en la que nos encontramos ahora. Es decir, cuando yo dicto la resolución, queda fijado el patrimonio, queda fijado el pasivo de esta persona deudora, independiente de cualquier otra situación que pueda venir después de que se dictó la resolución. Ya, y yo creo que ahí voy a quedar. ¿Les quedó claro todo lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? ¿No? No, profe, ninguna. Ya, entonces para la próxima clase, que es el viernes, vamos a seguir hablando de estos efectos de la resolución. Les voy a subir este apunte hoy día en la noche para que ya lo tengan, a pesar de que en materia no es tanta. Les voy a subir también para que lo tengan las resoluciones que yo les mostré para que las vieran, porque por último conozcan cuál es la estructura general. Y lo tengan dentro de los materiales, porque creo que igual es importante que conozcan la doctrina, pero conozcan también cómo ejecutarlo, sepan cómo realizar un escrito. Así que eso. Ya, profe. Hoy día, Ya, profe. me gustó que participaron harto, veo que están estudiando, así que eso me deja bien motivada para seguir trabajando. Así que nos vemos el viernes. Ya, Chao. profe. Nos vemos, Cuídese. profe. Chao. Profe, iba a hablar acerca Profe. del trabajo. Sí, Chao, el profe. trabajo lo fijo hoy, en la noche. Les voy a subir las reglas a la plataforma. Ya, profe. Ya, Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Cuídese.
También.